Espérense, voy a poner esto en silencio. Bueno, bienvenidas. Espero que podamos, que nos funcione bien el internet hoy. Y voy a quitar para que puedan ingresar sin que les dé el permiso. Bueno, ahora sí. Buenas noches para todas. Hoy no tenemos por el momento público masculino, así que muy buenas noches para todas. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que me ha solicitado con alguna frecuencia, especialmente los Santo Tomás del grupo, de por qué esto de la sanación a distancia funciona. En la sesión pasada, pues vimos un poco el tema de la física cuántica y cómo estos experimentos de la física cuántica en cierta manera corroboran o formalizan el que este tipo de sanaciones funciona. Así que pues bienvenidas para que logremos como aterrizar un poco y dilucidar algunas discusiones, algunas dudas que tenemos sobre por qué este tipo de sanación a distancia funciona. Para quienes no me conocen, yo soy Esperanza Bedoya, orientadora de procesos de transformación. Trabajo con herramientas de distancia, con herramientas de sanación cuántica o energética que llaman hoy día. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. La realidad es que todos sabemos que al ser un planeta de tercera dimensión, pues tenemos en cierta manera el paradigma o la creencia que vivimos en un espacio-tiempo, o sea que las cosas están separadas por una distancia y además de eso que el tiempo existe en un pasado, en un presente, en un futuro, es decir, que se mueve en una sola dirección. Realmente esto es una percepción y es una percepción generada por las características de este planeta. Y pues esa percepción nos permite mantenernos arraigados a este mundo físico. Pero en cierta manera también limita nuestra capacidad, también limita la transformación y en cierta manera, ¿por qué no decirlo? Limita o nos hace entender que no somos tan poderosos como creemos que somos. Y la realidad es que somos muy poderosos y podemos transmutar, podemos transformar, experimentar en cierta forma con toda esta energía que nos rodea y de la cual por supuesto nosotros formamos parte. Y por qué no también experimentar lo que llamamos la sanación a distancia. ¿Sí? La buena noticia de todo esto es que como cualquier percepción, esta ilusión que tenemos del tiempo y del espacio, pues se puede, como dijéramos, trascender, se puede transformar y se puede alterar a disposición, se puede alterar a voluntad con obviamente una práctica y un conocimiento acorde con ella. Perdón un segundito. Listo. Entonces la sanación a distancia pues es cualquier forma de energía curativa en la cual el tiempo y la distancia pierden esa percepción. Decimos que esa información es enviada a través del tiempo y del espacio. Sin embargo, no es que sea enviada, dado que la distancia en este caso no existe. Y un poco lo que busco con esta charla es que entendamos por qué la física cuántica, por qué el ambiente y las características que tiene este planeta, en cierta forma, aunque nos impiden
sentir, tener esa sensación del tiempo y del espacio de una manera diferente, también permite realizar este tipo de información que viaja a lo que podríamos llamar la velocidad del pensamiento. Entonces, si bien decimos que esta energía curativa la enviamos a través del tiempo y del espacio, pues la realidad es que se envía simplemente colocando la intención. Cuando hacemos una sanación a distancia y todos tenemos la capacidad de desarrollar esta posibilidad de sanar a distancia, lo que hacemos es conectar con la persona, con quien recibe esa sanación. Y en ese momento hay, por así decirlo, como una, se baja nuestra frecuencia cerebral, permitiendo que la intención que estamos colocando en esta sanación permita la conexión con el receptor de la misma. Este tipo de sanación es tan eficaz como una sanación a distancia, porque realmente nos permite trabajar no solamente con aspectos físicos, emocionales, mentales de la persona, simplemente conectando o accediendo a la energía de la persona que va a recibir esta sanación. Se puede acceder a esta energía en cualquier lugar, en cualquier momento, y pues no se requiere, como ya les dije, que la persona se encuentre físicamente presente con quien va a realizar la sanación. Y veamos por qué esto funciona. Uno de los puntos y que tal vez, digamos, nos cuesta trabajo entender es que somos energía. Cuando encontramos que detrás de las partículas que somos, las moléculas o las partículas físicas, solo existía energía conectada con una gran unidad, y que esa materia es solamente un foco de energía, pues la atención o en lo que nos tenemos que concentrar es cómo lograr mover esa energía para que se manifieste de acuerdo a nuestros deseos en equilibrio. Y eso es lo que tenemos que aprender. No es que no podamos hacerlo, sino que transformar, cambiar ese paradigma de que está el tiempo y la distancia, pues cambiar ese paradigma para algunas personas puede ser muy difícil, pero todos lo podemos realizar. Es cuestión de aprender las técnicas correctas para realizarlo. Y esto se viene practicando desde hace milenios, ¿sí? Lo que realmente los curanderos, los chamanes, los practicantes de esta medicina holística conocen desde hace milenios, en este momento lo podemos explicar pues a través de, en cierta forma, la física cuántica. Porque a través de estos esquemas y digamos de lo que la ciencia ha logrado demostrar, que todavía le falta muchísimo, pero lo que en teoría se ha revelado es que somos energía, que simplemente, y esto pues lo digo con alguna frecuencia, esto que creemos que nos estamos tocando y que es lo que vemos, pues realmente lo percibimos con las características que tienen nuestros sentidos de nuestro cuerpo físico. Los ojos tienen una capacidad limitada de ver, unas frecuencias especiales que somos capaces de ver. Lo mismo nuestros oídos tienen una capacidad, una percepción limitada, por así decirlo, dentro de ciertas frecuencias para escuchar lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos igualmente. Cuando nosotros tocamos nuestras palmas de las manos, tenemos la sensación física de que hay un contacto, ¿cierto? Todos nos tocamos las manos, tocamos una mesa, tocamos cualquier cosa y sentimos que hay un contacto con esa materia. Pero la realidad es que no lo hay. La realidad es que estamos teniendo contacto con un campo electromagnético que rodea todas las cosas.
Y esto científicamente se ha podido demostrar. Somos energía, todo de lo que está compuesto el universo. Y si la teoría del Big Bang es cierta, como parece ser, pues realmente todos venimos de la misma molécula o de la misma partícula que al, por así decirlo, explotar, pues se expandió al universo que existe hoy día. Esas partículas de las cuales estamos compuestos y que muchas veces escuchamos que se dice es que somos polvo de estrellas. Pues es verdad, somos polvo de estrellas. Todo, absolutamente todo, está hecho de la misma materia, de las mismas partículas. Lo que nos hace ser seres humanos, animales, cosas, la mesa, las piedras, el agua, los gases, simplemente la información que rodea, que conforma esas moléculas. Entonces, la física cuántica nos ha permitido demostrar que realmente lo que somos es pequeñas partículas llamadas quarks, que son vórtices de energía invisible o que nosotros no tenemos capacidad de ver con inclusive con muchos de los equipos que tenemos en nuestros laboratorios, no las podemos ver, pero se ha visto con estos grandes equipos que giran y vibran a grandes velocidades, generando energía. Y la forma como esos quarks se organizan, pues empiezan a conformar lo que podríamos llamar un átomo, una molécula, un organismo, de los cuales pues nosotros formamos parte. Así que la física cuántica realmente ha permitido mostrar, primero, que somos energía, segundo, que el tiempo no es fijo y que tampoco es lineal, sino que fluye y puede fluir en pasado, en presente y en futuro. Por esta razón, podemos en cierta manera limpiar esas energías que han quedado atrapadas en nuestros sistemas, viéndolos desde una perspectiva donde podemos limpiar, por así decirlo, esos eventos a través de los cuales sufrimos las emociones. ¿Sí? Cuando hay un evento, ese evento lo vivimos con una emocionalidad que, si no la manejamos adecuadamente, se queda ahí vibrando como parte de la energía que cada uno de nosotros es. Entonces, esta física, por así decirlo, esta ciencia que hoy día nos ha permitido ver un poco más allá de lo que ya sabíamos, también nos muestra que la distancia entre los objetos pues realmente tampoco existe, porque todos formamos parte del todo. Todos estamos hechos de las mismas partículas. Todos somos uno. Y si todo lo que nos rodea es energía, estas partículas subatómicas, que son estos vórtices de energía, están en continuo movimiento, ¿sí? Y realmente es lo que en algún momento percibimos como un ser humano, un animal, una fruta, una planta, un ser, un objeto inanimado. Entonces tenemos esa sensación, esa percepción de que están las cosas ahí, pero en realidad es energía. Así como el sonido de mi voz que ustedes están escuchando en este momento, pues son unas ondas que están viajando y que a través de los receptores que cada uno tenemos están permitiendo que esa energía, que son las ondas de mi voz, estén llegando hasta ustedes. Sabemos que ahí está porque me están escuchando, pero ¿están viendo las ondas viajar? No, seguramente la mayoría de ustedes no las está viendo, pero ahí están. Entonces, esa energía que cada uno de nosotros es, pues atrae vibraciones energéticas que nos hace sentirnos bien o sentirnos mal, ¿sí? Esa energía
que cada uno de nosotros es, lo que sentimos, lo que pensamos, de lo que estamos conformados, se representa, como les dije en la charla pasada, por patrones, por ondas, ¿cierto? Por ondas que las podemos graficar como están viendo aquí en la pantalla. Esta es la energía o la vibración de cualquier frecuencia que podemos llamar de alguna manera. Simplemente los llamamos miedo, tristeza, alegría, felicidad, pero en realidad simplemente es una onda que se mueve con determinada frecuencia y que tiene determinada longitud de onda. Pues resulta que esa energía se va mezclando, ¿sí? Y esas energías, al mezclarse, pues empezamos a vibrar de forma constructiva o de forma destructiva. No es que sea destructiva porque destruye, sino que es destructiva porque ingresa en un patrón contrario al patrón en el cual se está moviendo la energía anterior. Fíjense que esta energía que aquí se llama destructiva quiere decir que entra a vibrar con otra energía que está desfasada. Cuando aquí hay un pico, aquí hay un valle. Cuando aquí hay un pico, aquí hay un valle. Al sumar estas dos energías que están desfasadas, pero que están vibrando con la misma frecuencia y con la misma longitud de onda, esa energía, la suma de esa energía da cero. Y lo que hace es que se libera, ¿sí? Entonces, se llama energía destructiva porque al entrar en desfase, al sumarla, la suma de estas dos energías dan cero. Y cuando hablamos de sanación, lo que estamos diciendo es que se libera o se transmuta dependiendo de la intención que coloquemos en alguna otra cosa. Si se juntan, entonces la llamamos una energía constructiva. Esta energía constructiva, fíjense en el dibujo. ¿Están viendo el dibujo a un buen tamaño o está muy pequeño? Está bien. Ok, fíjense en el dibujo que aquí hay un pico y aquí hay otro pico, lo que hace que ese pico crezca. Lo que está creciendo ahí es la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay construcción, lo cual desde el punto de vista de cómo nos sentimos más. Si estamos contentos y añadimos más felicidad, por llamarlo de alguna manera, esa longitud de onda se incrementa y nos sentimos cada vez mejor. Es lo que pasa con la motivación. Ustedes han entrado a un ambiente donde hay motivadores, ¿cierto? Una fiesta donde hay un organizador que prende a la gente y todo el mundo empieza a bailar, a vibrar y a gritar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay una motivación, lo cual hace que esa longitud de onda, esa frecuencia crezca. La longitud de onda se incrementa y todos nos sentimos muy, muy contentos. Entonces, estamos interactuando, en ese momento, nuestra energía se está mezclando con la energía de los demás. Y como todos estamos en motivación, hay una energía constructiva que hace que cada vez nos sintamos mejor. Cuando nos vamos, esa energía vuelve otra vez y se baja y nos volvemos a sentir igual a como estábamos al principio. Lo mismo funciona si esta es una energía de baja frecuencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que entran en un ambiente donde todo el mundo está aburrido, todo el mundo está triste y usted se empieza a sentir también aburrido y triste. Es el mismo esquema. Se está construyendo esa vibración energética que es, por así decirlo, la tristeza. Se está construyendo porque todos están vibrando con esa frecuencia.
¿Mm? Luego hay una longitud de onda que está creciendo. Cuando la energía está en destrucción, entonces entra en una fase que es diferente a la fase en que estaba. Es como el que llega, encuentra el ambiente aburrido y triste y empieza a echar chistes, empieza a desfasar esa energía para que no siga creciendo, lo cual permite que en algún momento se anule esa energía que había anteriormente y se empiece a vibrar con la energía, por así decirlo, de más alta frecuencia o lo que llamamos la energía positiva. Entonces, fíjense cómo si somos energía, estamos permanentemente interactuando con energías de nuestro alrededor, con esa energía de otras personas, de animales, que cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria, entonces permanentemente estamos influenciando o dejándonos influenciar por los demás. ¿Sí? Pero ahora, eso digamos que no quiere decir que todo el mundo lo tenga que sentir, no, hay personas que no lo sienten. Sí, hay personas que dicen, no, pero yo aquí me siento siempre igual. No, su campo electromagnético está recibiendo esa información. Tenemos un campo electromagnético que siempre se está mezclando con el campo electromagnético de los demás. Y eso también es lo que hace que nosotros nos sintamos atraídos por otras personas y que más bien nos sintamos como en rechazo con otras. ¿Por qué? No es porque sean iguales a nosotros o que no, es que vibramos empáticamente con esas personas. Nuestro campo electromagnético se siente atraído, tiene una vibración empática y por lo tanto nos sentimos bien con ese animal, con esa persona, con esa planta, con ese ambiente, con esos colores, porque recuerden que los colores también son una frecuencia vibratoria. Entonces eso hace que aquellos que generan energías, interferencias constructivas con nuestra propia energía, nos hacen sentirnos atraídos por eso. Lo que son diferentes nos hacen sentirnos en rechazo con esas personas. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando están moviendo una guitarra, hay otra guitarra al lado, la guitarra empieza también a vibrar. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria se va extendiendo. ¿Sí? Y hay personas que al estar en permanente contacto con esas energías, pues tengan un impacto también en su sistema electromagnético y en cierta manera se puedan, por así decirlo, enfermar o también empezar a sanar, porque esto, digamos que implica que o haya energías de alta frecuencia que nos ayudan a sanar o energías de baja frecuencia que nos pueden llegar a enfermar. Entonces, aquí está, aquí lo dibujé, pues conseguí un dibujito mejor que el que hice en la gráfica pasada, donde podemos ver cómo funciona esa energía constructiva. Como les decía, la energía constructiva lo que hace es vibrar con la misma frecuencia, es decir, el número de veces que se mueve en un segundo es el mismo, pero se incrementa la longitud de onda. Lo cual, si estamos hablando de emociones, hace que las emociones se sientan con más fuerza. Y como les decía anteriormente, al sumarse esa energía, la longitud de onda se aumenta. ¿Sí? Y en cierta manera, si yo estoy, por ejemplo, en un proceso de sanación con un terapeuta que trabaja la interferencia constructiva, lo que me va a pedir o a lo que me va a llevar es a sentir cada vez con más fuerza esa emoción. Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, depresión, me lleva a enfrentarme con esa situación, generando un ambiente de interferencia constructiva.
Lo cual, ¿qué es lo que busca en esa situación el terapeuta? Que yo empiece a enfrentarme tanto con esa situación y la sienta tanto y esa longitud de onda se incremente tanto que al final esa energía no se pueda sostener y se libere. Es lo que llamamos una catarsis. Hay una liberación de esa energía. Es como si se liberara un globo, una bomba de esas de plástico, de caucho. Se libera y deja ir esa energía y la persona empieza a sanar. Que es un tipo de sanación que a mi modo de ver es un poco difícil porque implica hacer sentir tanto la emoción a la persona para buscar esa catarsis, que esa emoción puede ser que nunca se libere, puede ser que no encuentre esa catarsis y la persona se va sintiendo cada vez más mal y la razón es que la longitud de onda crece y no hay liberación. El otro tipo de energía de interferencia es la destructiva, donde si estamos hablando igual de la misma emoción, de la misma situación, llamémoslo por ejemplo, una emoción de miedo o de la depresión de la que hablaba anteriormente, al buscar entrar en desfase, lo que hace es que esa energía se va a anular. ¿Sí? No a liberar, sino a anular, habiendo una liberación o una transmutación de esa energía. Entonces, cuando hacemos una sanación a distancia, lo que estamos logrando es en esa conexión lograr que la persona que va a recibir la sanación vibre con esas emociones que quiere sanar. Cuando abrimos ese registro akáshico de esa persona, en el caso, por ejemplo, de la sanación con la cual yo trabajo, que es conectar con el yo superior mío para que mi yo superior conecte con el yo superior de esa persona, lo que hace es que esa persona empiece a liberar estas frecuencias, estas energías. Y mi yo superior, por así decirlo, lo que hace es generar esta energía desfasada. Misma frecuencia, misma longitud de onda, pero en desfase, cosa que al sumarse simplemente se anula. Y aquí, independientemente de que la persona esté presente o no, va a funcionar de la misma manera, porque funciona con base en la intención. Al yo colocar la intención de sanar esa emocionalidad, se empieza a generar esta onda de energía que permite realizar la liberación. Veamos ahora un poco por qué esto funciona o por qué no, sino la demostración en laboratorio de que esto sí funciona. Ya vimos un poco el por qué, porque es energía y hay unas ondas que empezamos a mover de acuerdo con la intención que le coloquemos y esas ondas de energía se suman de alguna manera. ¿Listo? Pero aquí está el ejemplo, las razones prácticas, las demostraciones, por así decirlo de mejor manera, de que esto sí funciona. Una de las, digamos, que más impacto ha generado son lo de las cámaras Kirlian. El Kirlian fue un fotógrafo, un científico especializado en fotografía alemán, que encontró que al tomar las fotos con determinados filtros o con una máquina especial en la cual había una estimulación del campo electromagnético que rodea los objetos, lograba captar en las fotografías parte de ese campo electromagnético. Entonces, aquí vemos una hoja de un árbol fotografiada con este tipo de cámaras Kirlian. Lo interesante y digamos, una cosa que demostró al tomar este tipo de fotografías es que cuando la hoja perdía parte de ella, se le cortaba un pedacito, al tomar la fotografía,
la fotografía hasta cierto momento se seguía viendo completa. Y eso en cierta manera explica la razón por la cual cuando uno pierde un dedo o alguna parte de su cuerpo, continúan sintiéndolo, porque el campo electromagnético, eso que llaman esa humedad, continúa durante bastante tiempo. Inclusive muchas veces no se elimina, porque ese campo electromagnético permanece ahí. Y este tipo de fotografías han permitido ver cómo ese campo electromagnético se continúa viendo. Esta es otra tipo de fotografía que es como por unos tipos de gases, y esta es una fotografía que se ve a través de una descarga eléctrica en la cual se le toma una foto a lo que se llama el aura de la persona. Se ven los colores que hay alrededor del aura de esa persona. Entonces, eso también permitió demostrar que efectivamente alrededor de nuestro cuerpo físico hay cuerpos que no los vemos porque están vibrando a unas frecuencias diferentes a las frecuencias del alcance de nuestros ojos. Pero este tipo de cámaras que han permitido tomar las fotografías muestran que efectivamente esos campos electromagnéticos existen. Y aún hay personas que tienen la capacidad de verlos, independientemente de las cámaras, ya han desarrollado la capacidad de ver esos cuerpos que estamos conformados, ya que sabemos que no solamente somos este cuerpo físico, sino que tenemos nuestro cuerpo etérico, donde están los chakras, los canales energéticos, etcétera. Tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y lo rodea, digamos, el cascarón, que es nuestro cuerpo causal. Entonces, aquí hay otras fotos de esa obra, y hay en medicina también uso de este tipo de equipos o de este tipo de comportamiento electromagnético. Los tags, la resonancia magnética, realmente lo que permiten es leer esa radiación energética que emiten pues nuestros órganos. Y todos conocemos, por ejemplo, que hoy día es factible eliminar los cálculos en los riñones a través de los rayos láser. ¿Sí? Que simplemente son ondas de energía que se disparan, que generan energía constructiva, hacen vibrar tanto la piedra en el riñón que en algún momento la piedra se rompe y es capaz de salir a través de sistemas naturales. ¿Qué puede pasar? Que a pesar que se eleva tanto la vibración, la piedra no se rompa, en cuyo caso pues hay que abrir el cuerpo y sacar la piedra por el método tradicional. Pero este tipo de equipos empiezan a mostrar que efectivamente hay unas partes de nuestro cuerpo que aunque no vemos, ahí están, y que están vibrando a unas frecuencias determinadas. Por ejemplo, la glándula pineal que se encuentra en nuestro cerebro tiene magnetita. La magnetita es esos pequeños imanes, por así decirlo, que le permiten a algunos animales, como por ejemplo a las mariposas monarca o a los delfines o a estos roedores, a los murciélagos, ubicarse, aunque no haya luz, aunque sean ciegos, aunque hayan nacido en otro ambiente, les permiten viajar grandes distancias orientados por el campo electromagnético, el campo magnético de la Tierra, y llegar a desovar o a colocar sus huevos en los sitios donde fueron originarios. Nosotros en nuestro cerebro, en nuestra glándula pineal, también tenemos un poco de esta magnetita, que si la desarrollamos, pues nos permitiría realizar realmente muchas sanación, mucha transformación de nuestro campo electromagnético, simplemente colocando la intención de hacerlo. Veamos otros experimentos que han permitido demostrar
lo que los chamanes y los sanadores desde hace miles de años ya sabían, pero que ha sido posible demostrarlo a través del laboratorio. Estos 3 experimentos se realizaron más o menos en la misma época, alrededor de la década de los 90. El primero es el experimento del ADN fantasma, en el cual se colocó un ADN en un ambiente físico y se analizó cómo el ADN podía modificar ese ambiente. El segundo experimento buscaba comprobar si el ADN continuaba conectado o no, independientemente de la distancia. Y el tercero es un experimento que se realizó en el Hermat Institute, donde lo que mostraba era cómo el ADN es modificado por la energía, por el campo electromagnético que genera nuestro corazón y en general pues por los campos electromagnéticos, pero en este caso a través del corazón. Veamos el primero, el del ADN fantasma. Como les dije, la idea, el objetivo de este ADN, de este experimento que fue realizado en Rusia por un científico llamado Vladimir Poponin, era comprobar que hay un campo energético que une todo, que todos formamos parte de ese todo, y cómo ese campo energético está relacionado con el ADN. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue coger un tubo de vacío y sorpresivamente lo primero que encontraron es que no había vacío, que ese tubo que durante muchos años y que se sigue llamando tubo de vacío, realmente está lleno de quarks, de pequeños, de una gran cantidad de minúsculas partículas de energía. Lo siguiente que hicieron fue introducir en este tubo una parte de ADN de cualquier persona, una uña, un cabello, lo que fuera, y encontraron que al colocar el ADN en el tubo de vacío, las partículas que había en el tubo se organizaban de alguna manera, de acuerdo con el ADN. Que cuando estaban en contacto con ese ADN se formaba un patrón especial de comportamiento, es decir, el ADN alineaba de forma ordenada esas partículas. Entonces, aquí se encontró que el ADN efectivamente modificaba ese campo magnético que había allí. Entonces, había 2 grandes, por así decirlo, descubrimientos o conclusiones. Una, que el vacío no existe, que está conformado de fotones, de quarks, de esas partículas subatómicas. Y segundo, que el ADN tiene la capacidad de organizar esas partículas, tiene un impacto sobre esas partículas. Pero una de las cosas más interesantes de este ejercicio es que cuando sacaron el ADN del tubo de vacío, pues resultó que lo que esperaban era que las partículas volvieran a desorganizarse como estaban al principio, ¿cierto? Si yo saco el ADN, pues lo lógico sería que las partículas que estaban al principio dentro del tubo de vacío volvieran a comportarse de la misma forma. Y resulta que no. Encontraron que el ADN, que las partículas habían recogido la información del ADN y continuaban comportándose de una forma organizada. Es decir, que el ADN impactaba ese campo magnético y cuando ya no estaba, igualmente el campo había quedado afectado. O sea que en conclusión, nuestro ADN impacta el campo electromagnético con el que tiene contacto. Así que cada vez que ustedes se reúnen con una persona, en este momento nuestros campos electromagnéticos que están conectados están siendo afectados y cada uno de nosotros
está afectando esos campos electromagnéticos. Interesante, ¿cierto? El segundo experimento, que se conoce como el experimento del entrelazamiento cuántico, lo cual muestra que cuando una partícula se separa, esa partícula continúa conectada, independientemente de la distancia donde se encuentre. Todos hemos escuchado hablar de los mellizos, de los gemelos, que independientemente de donde estén ubicados, lo que siente un gemelo lo siente el otro, ¿cierto? ¿Pero eso es verdad? ¿Cómo? Oh, perdón. Entonces, ese experimento buscaba demostrar esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Este experimento ya lo realizaron en los Estados Unidos, más o menos en la época similar al experimento anterior. Lo que hicieron fue tomar una muestra de ADN de una persona y ese ADN lo colocaron en un sitio y a la persona la colocaron en otro sitio. Y lo hicieron transmitir emociones, ¿sí? Era ver qué pasaba cuando esta persona, que estaba obviamente conectada a unos equipos, y el ADN también estaba conectado a unos equipos, pero a diferentes kilómetros de distancia, inicialmente a 80, luego lo hicieron hasta 560 y muchísimo más. Querían ver qué pasaba con el ADN cuando la persona estaba siendo enfrentada a algunas emociones. Entonces, a esta persona la sometían a diferentes estímulos, ¿sí? A diferentes emociones. Y encontraron que el ADN que estaba a una distancia superior a aquella en la que estaba la persona, de inmediato, o sea, el ADN de la persona que estaba viendo las imágenes, perdón, la persona que estaba viendo las imágenes y su ADN que se encontraba a muchos kilómetros de distancia, en el mismo instante estaban mostrando los mismos resultados. Esto demostró que independientemente de la distancia, nuestro ADN permanece conectado, que hay una conexión en el ADN, no importa dónde nos encontremos, y que las emociones influyen sobre ese ADN, que el ADN se ve impactado por las emociones. ¿De acuerdo? Y pues hay muchos casos, por ejemplo, documentados de cuando hacen trasplantes, que el ADN de la persona trasplantada sigue siendo el ADN de quien originó el órgano. Sigue habiendo una conexión especialmente emocional. Por eso hoy día se hace una limpieza energética o se debe hacer una limpieza energética de los órganos antes de ser trasplantados. El tercer experimento, lo que fue el que realizó el Instituto Hermat, lo que buscaba era demostrar que el ADN se ve modificado por el campo electromagnético, especialmente el campo electromagnético del corazón. Entonces, al igual que el experimento anterior, conectaron un ADN de la persona y aparte estaba esta persona. Y empezaron a ver qué pasaba con el ADN de esa persona. Cuando esta persona se veía impactada por emociones, el ADN reaccionaba inmediatamente de forma igual a como la persona estaba reaccionando. Pero además encontraron que cuando el ADN, cuando las emociones eran de alta frecuencia o lo que llamamos emociones positivas, alegría, cariño, felicidad, el ADN se conectaba más.
había más conexiones en ese ADN. En cambio, cuando la persona se veía impactada por energías de baja frecuencia o que llamamos negativas, como tristeza, miedo, angustia, el ADN se contraía y se comprimía, lo cual permitió demostrar que el ADN se puede transformar. Si uno se ve impactado, enfrentado permanentemente a emociones negativas, nuestro ADN se va desconectando. Y al contrario, si se ve impactado por emociones positivas, pues el ADN se va expandiendo y se va conectando mucho más, lo cual por supuesto lleva a sanación o a enfermedad. Si yo permanentemente estoy impactado por miedo, angustia, temor, lo que sea, tristeza, emociones negativas, al desconectarse mi ADN, en algún momento me voy a enfermar. Y cuando nos enfrentamos a emociones positivas, pues el ADN al conectarse, al expandirse, va a generar sanación. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esto? Pues como ya vimos, en el primer caso, el ADN humano se comunica con las partículas que forman nuestro mundo. Todos estamos conectados. Y no solamente esto, sino que ese ambiente no es el mismo después de haber hecho esas conexiones. Queda modificado. Además, también la distancia entre moléculas, entre el ADN, no existe. Nuestro ADN siempre está conectado, no importa la distancia a la cual esté. Y el tercero es el ADN puede cambiar de acuerdo con las emociones con las que estamos trabajando. Entonces, pues esto quiere decir que hay un campo unificado que todo lo conecta, que nuestro ADN y el ADN en general influye en los medios con los cuales tiene contacto, que no existe la distancia, porque si hay conexión, la distancia deja de tener efecto, que la estructura del corazón es capaz de modificar nuestro ADN y que las emociones son ese lenguaje por medio del cual ese campo unificado está en continuo contacto, lo cual pues lleva obviamente a concluir lo que hemos dicho frecuentemente aquí, que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Dime en lo que crees y te diré la realidad que vives. Que por supuesto la intención es lo que permite transformar ese campo unificado y que obviamente el amor es una frecuencia muy, muy alta que permite que nuestro ADN se conecte y se expanda muchísimo más. Así que en conclusión, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen el poder de modificar ese campo que nos rodea. Nuestras emociones transforman nuestra realidad física. Y pues, ¿cómo podemos controlar esas emociones? ¿Sí? A través de nuestra mente. Realmente querer es poder, como dicen. Si nosotros ponemos la intención y capacitamos nuestra mente hacia dónde la queremos dirigir, pues podemos cambiar nuestra realidad. Podemos seguir siendo depredadores con esa sensación de que cada uno por su lado, de que el miedo es el que nos gobierna, o por el contrario, podemos considerar que somos parte del todo, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al contrario como nos han hecho creer. Y bueno, pues todo en el universo resuena, todos somos uno, todo está conectado, el universo, las galaxias, el sistema solar se comporta igual que nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestras células,
todo está conectado y quienes siguen la frecuencia Schumann se dan cuenta que la frecuencia de la Tierra está incrementándose, lo cual hace que nosotros tengamos que empezar a vibrar más alto, porque si no, vamos a tener serias dificultades para mantenernos en este medio ambiente. Entonces, a la pregunta de si realmente funciona la sanación a distancia, pues creo que la respuesta es sí, sí funciona y en cierta forma estos experimentos así lo han demostrado. Trabajamos con la energía de nuestro cuerpo. Hay que cambiar el paradigma, ¿sí? El mundo sólido que vemos realmente es energía. Cuando empezamos a cambiar ese paradigma, empezamos a colocar la intencionalidad en esas ondas y tenemos la capacidad de transformar esa energía. Estamos todos conectados a nivel básico, a nivel de partículas, a nivel elemental. Somos mucho más que este cuerpo físico que vemos. Así que realmente tenemos que darnos cuenta que somos parte del todo, que somos una conciencia colectiva, que ser independiente de los demás, de la buena opinión de los demás, pues somos parte del todo, ¿sí? Cada uno está en su propio proceso, cada uno está viviendo la realidad que sus propias creencias le permiten vivir. Podemos orientarnos al proceso, no tanto al resultado. Transformemos nuestro día a día para que ese tambor que tocamos de nuestra realidad empiece a sonar al unísono con el tambor del universo. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Cuéntenme qué opinan de este tema. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, yo tengo uno excelente. Estuvo excelente. Qué explicación tan perfecta, me encantó escucharla. Gracias, Yo que Carmen. lo hago, ¿no? Yo que lo hago y lo sé también. Pero no, pues estuvo muy, muy, muy buena, te cuento. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Comparto, Esperanza. comparto también la misma opinión. Estuvo muy clara la explicación, muy chévere, muy buena. Y digamos que me quedó resonando como el tema de que con las personas que esté, esa vibración se va como a compartir, ¿no? Entonces, lo importante que es estar con un buen grupo, mejor dicho. Claro. Tratar. Fíjense que uno se va uniendo con gente con la que uno se siente bien, ¿sí? Uno trata de evitar personas que lo hacen sentir a uno mal. Y es por eso, ¿no? Porque empieza a vibrar de forma, pues, empática, ¿sí? No quiere decir igual, sino empática, con la que uno se siente más cómodo. Y eso es así, uno lo puede comprobar permanentemente con las personas. Hay personas con las que uno habla y uno dice, ay, qué rico haber hablado con fulanita. Hay personas con las que uno habla y dice, ay, Dios mío, termino tan cansada. Porque es vibraciones diferentes. Nuestro campo electromagnético nos lo está diciendo permanentemente. Así es. Yo tengo una pregunta, Esperanza. Cuéntame, Esperanza. Cuando uno tiene deseos acerca de alguna persona, de alguna manera eso también es una energía que de alguna manera influye en... Claro que sí. Es que no sabemos lo poderosa que es la intención. Cuando tú quieres ayudar a una persona, eso va fluyendo y eso va fluyendo. También depende del receptor, ¿no? Que el receptor esté
en consonancia, pero eso fluye, la intención ha demostrado, sobre todo, por ejemplo, las madres con los hijos. Uno les empieza a enviar energía y uno en algún momento siente esa tranquilidad de que esa energía fue recibida, ¿sí? O uno siente cuando están en un momento difícil, porque esa conexión se mantiene. La conexión madre-hijo es muy fuerte, es como la conexión de los gemelos también que mencionaba anteriormente, ¿sí? El solo hecho de poner la intención ya hace que las cosas empiecen a funcionar, a atraerse, a vibrar. Gracias, qué chévere. Señora. ¿Algo más? Esperanza, una pregunta. Cuéntame, Ana. Cuando, por ejemplo, sé que uno le puede hacer la conexión pues con sus hijos sin tener autorización. Si lo quisiese hacer con mi madre, ¿debo contar con la autorización de ella o simplemente con tener una intención positiva se puede generar esa sanación a distancia? Es mejor preguntar, siempre es mejor preguntar. Con los hijos se tiene el permiso, a no ser que el hijo le haya dicho que no. Ahí se rompe esa conexión o ese permiso mejor. Pero de resto siempre es mejor preguntar. Es frecuente que con los papás el yo superior te diga que sí puedes conectar, pero es mejor siempre preguntar. Recordemos que no podemos violar el libre albedrío de una persona así le queramos hacer el bien, porque de pronto esa persona en su libre albedrío y en su plan de vida debe pasar por esa situación. Entonces siempre es mejor cuando hacemos una sanación pedir permiso, siempre. En esa sanación podemos también, no sé si es la palabra correcta, decretar o instaurar creencias en nuestros hijos. Sí, claro, uno puede instaurar creencias trabajando a nivel del subconsciente, a nivel de las esferas mentales. Se pueden transformar. Tú estás transformando creencias todos los días. Cuando ves el noticiero, transformas creencias. Ay, este mundo se está acabando, miren todo como está de horrible. Eso es una creencia que nos estamos instaurando. Igual lo podemos hacer desde el punto de vista positivo. Comentarios positivos, permanentemente, bajar nuestro cerebro a frecuencia alfa. En una meditación podemos introducir creencias. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, Una pregunta, Esperanza. señora. ¿Ese es el mismo principio del Reiki? Sí, el Reiki funciona a distancia. Ya, gracias. Sí, el Reiki se puede hacer a distancia. Ay, discúlpame, Esperanza. De hecho, cuando yo he hecho la sanación o he tratado lo he hecho. He trabajado el yo superior con el péndulo, enviándoles mensajes a mis hijos. Ellos viven en el exterior y yo utilizo el péndulo. ¿El péndulo está correcto? Sí, digamos que lo que el péndulo tú lo puedes usar para preguntar, para diagnosticar, pero el péndulo te ayuda a enfocarte. Sí, es como esa sensación de que si tú estás moviendo el péndulo estás enfocado. Entonces al estar enfocada, tu frecuencia se hace más alta, lo cual hace que funcione mucho mejor la conexión. Pero si no tienes péndulo, también al enfocarte te va a funcionar. Esperanza, una pregunta. Cuando uno instaura como decretos o creencias con los imanes, ¿cómo funciona ahí la energía? Cuando te pasas el imán por la cabeza, Sí, sí. pues lo que está haciendo el imán ahí es originar como la frecuencia vibratoria destructiva, la desfasada, la que les comentaba del desfase, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un bloqueo, una lealtad, y en ese momento, cuando tú dices yo tengo ese bloqueo, lo que hace es que la frecuencia vibratoria del bloqueo empieza a vibrar. Cuando pasas el imán,
que es un imán de baja gausajes, que es sí. Al pasar el imán, lo que hace es que se crea una energía igual a la que está vibrando la persona, pero en desfase, lo cual genera la energía destructiva y la energía ahí se anula, se libera. Al sumarse, da cero. Eso es lo que hace el imán, pero igual tú lo puedes hacer sin un imán. Tú te puedes pasar o simplemente colocando la intención, que en cierta manera también es lo que hace el péndulo, colocando la intención se fortalece esa conexión, generando la energía que necesitas para liberar. Bueno, puede ser en el caso de que uno quiera sanar algo, que tenga algún bloqueo y quiera liberar ese bloqueo, pero en el caso de que sea lo contrario, que uno quiera, por ejemplo, lograr algo, también lo puede hacer, ¿no? También, claro, también, porque estás introduciendo la energía de la creencia nueva. De la creencia nueva. Y eso se necesita hacer un proceso de como periódico de algún tiempo, por ejemplo, días, un mes seguido. Depende de la persona. Depende, digamos, que la persona empiece a vibrar rápidamente o no con esa energía, con esa creencia, que la empiece a utilizar, que empiece a trabajar con esa creencia, porque es como instaurar un hábito, ¿sí? Dicen que un hábito se instaura en 21 días, pero al tú trabajarlo energéticamente se puede instaurar muy rápido, siempre y cuando logres que la persona, por así decirlo, empiece a utilizarlo, sienta esa vibración. Por eso es que es bueno repetirla, hasta que tú sientas que estás vibrando ya con esa nueva creencia, porque las creencias viejas no se van, lo que hace es que las creencias nuevas las van tapando, ¿sí? Pero si tú no la fortaleces, la vieja siempre está buscando, yo estoy aquí, mírenme, hagan lo que yo digo. Entonces sí es bueno repetirla hasta que sientas que ya quedó instaurada. Acá. Gracias. No, señora. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Esperanza, darte las gracias por la labor que haces, buscando como que despertemos esa fuerza interior, ese poder interior que tenemos. Muy clara la información, muy importante como que todos tengamos este conocimiento que nos puede enseñar a conectarnos de una mejor manera con nosotros mismos, pero también con el entorno. Te doy las gracias por invitarme a participar de este grupo. Gracias, Luz Helena, gracias a ti por acompañarnos. Y pues sí, esa es la idea, que todos realmente nos demos cuenta que todos podemos, que simplemente es lanzarnos a hacer. Hay unos que necesitan la explicación científica, hay otros que creemos que funciona y que funciona. Así que bueno, esa es un poco la idea, que nos demos cuenta que todos lo podemos hacer. Y bueno, les tengo una sorpresa. Les comento que vengo trabajando con Marisol, hemos hecho con Marisol, algunos de ustedes la conocen, realizando algunas sesiones de sanación grupal. Obviamente la sanación individual pues es una sanación personalizada, la sanación grupal va un poco más al egregor, a las energías que hay alrededor de ese campo electromagnético grupal, pero funciona y realmente es muy bonito ver los cambios que hay. Así que vamos a hacer durante 21 días un programa de desbloqueo grupal gratuito. Va a ser los martes y los jueves a las 8:30 de la noche. Vamos a empezar el 10 de mayo para que vayan programando sus agendas y nos acompañen. Va a ser una sesión corta de sanación en grupo. Empiecen digamos, a vibrar con aquello que quisieran sanar. Colóquenlo en el chat, envíenme
sus comentarios, inscríbanse, vamos a abrir dentro de poco el registro para que se puedan registrar en el Zoom que vamos a hacer, y los espero a todos, las espero el 10 de mayo con la primera sesión de estos 21 sesiones de sanación grupal. ¿Les gusta? Uy, súper. Sí, maravilloso. Bueno, Gracias. entonces Súper, muchas gracias. nos vemos pronto. Bueno, gracias a todas, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Mil gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Un abrazo. Muchas gracias. Vale, Chao. gracias. Chao. Chao. Gracias a todas. Muchas Chao. gracias. Chao.